Segundo, pensamos que la memoria tiene un valor moral y política, pues rescata la dignidad humana. Nosotros pensamos que cuando le damos la voz, recuerden que la mayoría de los trabajos hoy en día es eso de darle voz a las víctimas, pero darle la voz a las víctimas implica a su vez que las víctimas puedan tener como un lugar moral y político que la sociedad no les ha dado, es decir, la tercera esfera. Puede que haya una ley de víctimas, como decíamos ahora, puede que existan asociaciones de apoyo en la esfera del amor a esas víctimas, pero solidariamente, socialmente, puede que no se le dé un lugar a las víctimas. Pero se piensa que la memoria es el lugar donde se puede rescatar cierta dignidad del otro. Y por último aparece este autor, David Rieff, que Rieff tiene un texto que se llama Contra la memoria. Este texto, que es un poco provocador, él muestra que a veces rememorar no implica necesariamente la paz, que a veces el pedido de justicia social o política no necesariamente genera paz, sino que puede generar nuevos conflictos. Entonces él dice que tanto en lo individual como en lo colectivo es sano cierto grado de olvido. El exceso de olvido es peligroso, pero el exceso de memoria dice que también es peligroso. Entonces ese sería como los puntos. Y por último, uno diría, claro, todo, porque la tesis de David Rieff, que le recomiendo este texto, ahorita en las recomendaciones finales lo haremos, él habla de que nosotros tenemos que aceptar de que todo es frágil, de que todo es efímero, de que nosotros, a pesar de que nos vistamos, seamos muy narcisos, muy grandilocuentes, despreciemos al otro, etc., al final todo va a desaparecer. O sea, hay una fragilidad en lo humano, y la memoria también es frágil. Eso que era tan importante hace 200 años, hoy a nadie le interesa. Esto que nos está pasando hoy en Colombia, dentro de 200 años posiblemente a nadie interesará. Por eso es que a veces la memoria se puede vivir como un traumatismo, algo existencial, y después simplemente ser un pie de página en la historia. Entonces, hay una frase de Borges, Jorge Luis Borges, que dice en el libro, en el Elogio de la Sombra, en un texto que llama Los fragmentos de los evangelios apócrifos, él trae uno de estas máximas o aforismos y dice: nada se edifica sobre la piedra, todo sobre la arena, pero nuestro deber es edificar como si fuera piedra la arena. Entonces miren que esa es como la condición humana. Todos sabemos que a pesar de que nos desgastemos estudiando, haciendo tareas, corriendo de un lado para el otro, al final todo va a ser efímero. Pero nuestro deber ético es hacerlo como si fuese importante. Porque uno dice, no es como yo me voy a morir, entonces ¿qué importa? ¿Qué importancia tiene algo? Pero uno lo vive como si tuviese importancia. Entonces de allí esa frase de Borges, que es digamos que tiene mucha fuerza de sabiduría, porque él habla allí de cómo todo tiene que ser edificado como si fuese de piedra, pero sabemos que en el fondo todo es polvo y arena, todos lo sabemos. Y por último, ya para despedirme, recomiendo estos 3 textos que posiblemente a ustedes les va a interesar mucho. Yo después con Luisa les mandaré el documento que yo escribí para esta sesión, es muy largo, pero la idea era mostrar esto esencial. Pero yo recomiendo estos 3 textos. Uno de Daniel Feuerstein, que es un investigador argentino. Él creó el primer centro de genocidio en América Latina. En América Latina no existe, en todo el mundo existe estudios de genocidio
en América Latina no, a pesar de que hay varios genocidios en América Latina, y él se ha dedicado a estudiar en forma comparativa el genocidio nazi y el genocidio durante la Junta Militar Argentina. Entonces, aquí aparece Daniel Feuerstein, se lo recomiendo. Este libro pertenece a una trilogía. Él ha escrito varios libros sobre genocidios y ahora está trabajando sobre este libro en particular es sobre la memoria. Y aquí lo que él hace es examinar qué pasa en una víctima de la violencia, tanto en la esfera neuronal, en la esfera psicológica y en la esfera interpersonal. Entonces él empieza a examinar los distintos estudios que se han hecho en este libro. Digo que esto es una trilogía porque este libro es sobre la memoria y la representación, el segundo libro es sobre el juicio y el tercer libro es sobre la responsabilidad. Entonces estos son... El otro es de un colombiano, quizás la persona, Gonzalo Sánchez, la persona que quizás ha hecho más por recuperar la memoria del conflicto armado en Colombia. Él es un historiador y ha escrito y ha apoyado investigaciones sobre la masacre del Salado, sobre la masacre de Trujillo, etc. Más o menos ha habido una treintena de investigaciones que él ha dirigido, y en este texto piensa la memoria en Colombia en relación con el conflicto armado. Entonces le recomiendo. Y por último, les recomiendo bibliográficamente este texto, porque este texto es muy provocador, es muy inteligente, el hombre es muy sugerente, es un gran ensayista norteamericano que se llama David Riffe, y él tiene este texto que se llama Contra la memoria, porque la memoria colectiva también tiene sus límites. Por mucho que uno quiera reconstruir memorísticamente lo que ha pasado en un conflicto, siempre hay un margen de olvido, siempre hay un... Miren que hasta los alemanes, que son tan refinados, que quizá las grandes revoluciones tecnológicas, intelectuales, artísticas, han pasado por Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial nunca pudieron procesar a todos los perpetradores nazis que asesinaron judíos, gitanos, homosexuales, etc. Nunca hubo la posibilidad de reconstruir ni siquiera esos eventos. Más o menos se calcula que se condenaron a 10.000 perpetradores, pero era tan grande y tan extenso el número de victimarios y de víctimas que la mayoría de lo que aconteció quedó por fuera de la memoria. Posiblemente eso nos va a pasar en Colombia. Claro, hay que pedir que haya la mayor memoria y la mayor justicia posible, pero no vamos a ver lo que en términos prácticos nos vamos a encontrar que no es posible, que siempre hay un grado alto de olvido y de impunidad en conflictos como el colombiano, que involucran macrocriminalidades. ¿Qué quiere decir macrocriminalidades? Que se perpetraron tantos crímenes en tantos pueblos, veredas, en ciudades, etcétera, que nunca vamos a poder reconstruir fielmente lo que pasó. El deber de las víctimas en esa lucha por el reconocimiento está claro, el de exigir el mayor grado de compromiso en la memoria en términos estatales, organizaciones paraestatales, en la academia, etc. Pero lo que nos vamos a encontrar es un límite a esa pretensión ético-política necesaria. Gracias.
Bueno, vamos a pasar a la sesión de comentarios o preguntas. Si alguno tiene algo que comentarnos acerca de la ponencia del profesor Orlando Arroyave, por favor levante la mano, alguien que quiera participar o hacer algún comentario. Un cordial saludo a todos y todas. Profesor, felicitaciones. Mi nombre es Miosoris Castillo Urgo, estudiante de Psicología de la UNAD Santander de Quilichao. Pues primero aprovechar a hacer un extensivo saludo a todas las mujeres a las que llegue mi voz en este día de reconocimiento por las grandes luchas e invitarlas a que más que celebrar, cualquier día es propicio para celebrar, pero hoy que sea para reflexionar y analicemos cómo es que estamos a nivel de reconocimiento en este país. Y frente a ese tema, profesor, va mi aporte y dos inquietudes. Pues primero, parece ser que el sistema político de nuestro país se ha ocupado de tenernos en un lugar de poco reconocimiento. Porque si miramos la Constitución de 1886, se nos trataba como menores de edad, sin ningún derecho, si no estaba la convalidación y el respaldo del hombre. Y pues afortunadamente se deroga esa Constitución y en la 91 parece que quedó un rezago, porque es que si vamos a buscar el tema de las mujeres, en la Constitución del 91, estamos dentro de los grupos vulnerables. Y por muchas luchas que se hayan llevado en este país en este momento, pues retomo lo que usted dice, cómo nos están mirando y cómo son vistas socialmente y en todas las esferas de poder las luchas de las mujeres. La pregunta es entonces, ¿cómo se puede articular estas luchas del movimiento femenino en el país a esa construcción de nuevas subjetividades o de intersubjetividades en relación hombre-mujer? Y también me gustaría conocer un poco la experiencia de empoderamiento de las 4 mujeres que usted mencionó al inicio de la charla. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, el primer asunto, que cómo esas luchas de las mujeres se pueden dar con estas nuevas subjetividades. Lo que uno podría decir allí es que toda subjetividad implica un pensar sobre el lugar que tienen actualmente. Es decir, para uno ser distinto, tiene que hacer un diagnóstico del presente, de lo que es, porque eso puede generar cuando uno puede repensar un asunto, uno toma distancia un poco con lo que es. Entonces pienso que en Colombia, aunque se ha dado avances de discusión sobre esas nuevas subjetividades, pienso que una de las formas en que se puede anclar estas nuevas subjetividades es a partir de proyectos concretos de reivindicación de derechos concretos. Y recuerda que la lucha, por eso lo decíamos acá, una mujer puede ser amada por su familia, aunque uno puede decir que también la instancia familiar puede reproducir lo que se reproduce socialmente, porque no está ajena como a esa esfera social. Pero digamos, uno puede ser, en el caso de las mujeres, puede ser amadas socialmente, puede tener un marco de derechos, digamos como la Constitución del 91, que trata de que las mujeres tengan igualdad de oportunidades y derechos que los hombres, pero puede suceder que socialmente, yo creo que es la lucha más difícil de dar, socialmente no existe una ética ampliada de reconocimiento de esos logros de las mujeres. Entonces, decía ahora que esas subjetividades tienen que estar ancladas en luchas particulares, no en abstracto, no es decir, bueno, las mujeres necesitan esto y lo otro, sino cómo puedo modificar en prácticas sociales, en las prácticas institucionales, en las prácticas culturales, porque en las prácticas culturales es muy frecuente que las mujeres es simplemente como un póster, como una especie de aviso. Entonces las mujeres no son mujeres como ciudadanas de a pie,
sino simplemente que son estampas. Entonces mira que se reproduce. Entonces las luchas, incluso hay una cosa importante que me olvidó decirlo ahora, y es que la ganancia de reconocimiento no implica que uno logre ese objetivo y no retroceda. En el caso, por ejemplo, de España, en España en este momento se volvió a penalizar el aborto. Yo sé que hay todo un debate, si sí o no, pero eso se había visto como una ganancia cultural. Puede que desde otra perspectiva moral se vea que no, pero digamos eso es un debate. Entonces, a veces uno no puede casi como de recostarse en los laureles y decir ya llegué, sino que es una lucha permanente por lograr un reconocimiento jurídico y cultural. Entonces las mujeres tienen que hacer luchas concretas, ancladas sobre todo en colectivos, porque las mujeres peleando solas no, sino en colectivos. Eso me parece que es como un asunto como importante de considerar allí. Pero no sé si, yo creo que en la fondo te contesté las dos o no. Bueno, y el ejemplo, bueno, ya con el ejemplo concreto, porque, claro, en la investigación que hicimos es muy particular, porque era en Medellín, bueno, en el país en general, pero en Medellín en particular, a raíz de la propuesta de las últimas administraciones, en particular la de Sergio Fajardo, en Medellín, cuando era alcalde, él trató de promocionar políticas públicas para que las mujeres lograran empoderarse. El concepto de empoderamiento es un concepto de Rapaport que muestra cómo uno puede tratar de incorporar ciertos derechos, reivindicar esos derechos y proponerlos socialmente para posicionarlos. Entonces, no solamente era una política pública, sino que también algunas ONGs se establecieron en barrios populares en Medellín y empezaron a trabajar con mujeres sobre qué es un derecho, porque lo que veíamos en la investigación que hicimos con estas mujeres, que nosotros la trabajamos en 3 momentos, en el antes, en el durante y en el después del proceso de empoderamiento. Lo que mirábamos era que antes del empoderamiento las mujeres reproducían lo que socialmente se ha considerado, y es que las mujeres siempre tienen un otro, casi siempre es un hombre, pero puede ser la madre, que asuma las responsabilidades por ellas. Entonces las mujeres siempre son como eternos niños hasta el final, cuando envejecen, que son los hijos los que toman a la madre como si fueran una hija, pero siempre es el padre, es el hermano mayor, es la madre, es el esposo, hay como una cadena allí. Lo que se veía en estos procesos de empoderamiento era que muchas mujeres empezaron a transformar su relación con el otro, y era que ellas empezaron a ser mucho más autónomas, porque hay algo que no trabajé para no complicar la exposición, y es que toda política de reconocimiento implica una autonomía, y es como alguien se concibe como un ser autónomo capaz de tomar decisiones. Entonces a veces es muy difícil porque las mujeres han incorporado en su forma de autopercibirse como mujeres sin palabra, ¿cierto? Como que no tienen una palabra, entonces ellas siempre están dudando si lo que hicimos fue lo correcto, si esta decisión es la correcta. Entonces mira cómo se refleja esa forma infantil de percibirla socialmente, ellas las incorporan en sus prácticas. Con los procesos de empoderamiento logramos entender que las mujeres puede que después no se volvieran lideresas para empoderar a otras mujeres, pero mínimo ellas empezaron a tomar como una distancia frente a la palabra del otro y empezaron a tener como una palabra propia. Entonces, lo que reivindicamos positivamente estos procesos de empoderamiento es que mínimo logran de que estas mujeres sean mucho más autónomas. Poder pensarse a sí mismas en colectivo genera como una especie de efecto de autonomía. Eso es lo que podríamos decir. Gracias. ¿Hay algún otro comentario o pregunta aquí en el auditorio? Bueno, entonces vamos a ya una intervención más y vamos a comentarios de internet. Gracias.
Bueno, muchas gracias, profesor Orlando, por su intervención, que sin duda pues, es complementaria a lo que se ha venido discutiendo desde el punto de vista, como usted lo explicaba, epistemológico, conceptual. Nos deja pues, muchas revisiones por hacer en sus recomendaciones. También quería aprovechar en el corto tiempo que tenemos para, pues pienso que como académicos, como parte de la academia, tenemos una responsabilidad de hacer una reflexión el día de hoy. Hoy se está hablando sobre el reconocimiento justamente, el reconocimiento de la historia, de por qué hoy no estamos celebrando sino conmemorando, que es una diferencia fundamental en el tinte de un día como hoy, en el que internacionalmente se quieren reconocer ciertas cosas. Me voy a permitir leer esto brevemente. El 8 de marzo de 1908, 40.000 costureras industriales de grandes factorías se declararon en huelga, demandando el derecho de unirse a los sindicatos por mejores salarios, una jornada de trabajo menos larga, entrenamiento vocacional y el rechazo al trabajo infantil. Durante esa huelga, 129 trabajadoras murieron quemadas en un incendio en la fábrica Coron Steel Factory en Washington, Estados Unidos. Los dueños de la fábrica habían encerrado a las trabajadoras para forzarlas a permanecer en el trabajo y no unirse a la huelga. En 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras celebrada en Copenhague, Dinamarca, más de 100 mujeres aprobaron declarar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora, actualmente Día Internacional de la Mujer. Por esa razón, pues propongo un minuto de silencio por las mujeres a las que les hemos heredado esta reivindicación y que tenemos la responsabilidad, tanto mujeres como hombres, de continuar.